¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Aún sin justicia. A un mes del desplome del metro de la Ciudad de México todavía no hay despidos ni arrestos. Familiares de las víctimas y sobrevivientes piden castigo a los culpables. Una secta sexual. Una decena de mujeres denuncia por abuso sexual al gurú mexicano Ricardo Ponce. Una de ellas nos relata que los retiros espirituales eran en realidad una secta sexual. Ataques a servicios esenciales. El gobierno lanza una ofensiva contra los ciberataques a servicios esenciales del país. En solo un mes, piratas extranjeros atacaron un oleoducto, una importante productora de carne y el metro de Nueva York. Socavón gigante. Un enorme socavón amenaza con llevarse por delante casas y cultivos en Puebla, México. Se abrió el pasado sábado y ya mide más de 300 pies. Hoy se cumple un mes del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La tragedia dejó 26 muertos y más de un centenar de heridos. Y no se conoce ni un solo dato de por qué ocurrió o quiénes son los responsables. Mientras, las víctimas se sienten abandonadas. Raúl Torres tiene sus testimonios. Un mes después de la tragedia, el miedo sigue presente. Daniel no lo olvida. Iba en uno de los vagones, sufrió fracturas en la columna vertebral, trauma cráneoencefálico y sus pulmones se llenaron de sangre. Yo que quedé prensado entre asientos y el piso, a la vez traumático, es algo muy fuerte. Apenas sobrevivió. Recuperar mi estilo de vida. Eran las 10:25 de la noche del 3 de mayo cuando el metro colapsó. Ahora en el lugar hay un vacío y mucha indignación. La madre de Daniel dice que le dieron a su hijo atención médica, pero esperan también justicia y una indemnización. Que se castigue a los culpables, sea quien sea, resulte responsable quien sea. 26 personas perdieron la vida, 7 permanecen hospitalizadas, 90 recibieron alta médica. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad mostró las partes que forman parte de la investigación, que realizan especialistas mexicanos y noruegos. La Fiscalía informó que en 2 o 3 semanas dará un primer reporte sobre qué fue lo que provocó esta tragedia. Sin embargo, no dijeron si dirán quién o quiénes son los responsables. Un mes después, ningún funcionario fue despedido, nadie renunció ni hay arrestos. Familiares de las víctimas demandaron a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, a Florencia Serranía, directora del metro, y a Marcelo Ebrard, actual canciller, quien construyó la línea 12. El presidente prometió justicia. Va a haber justicia y que se está esperando el dictamen y no va a haber impunidad. Nancy quiere justicia, sufrió fractura de cadera y de cervicales. El metro no me quiere dar una indemnización por los daños que me causaron. Para ellos, la tragedia del 3 de mayo durará toda la vida. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y es que las alertas sobre esta tragedia venían de mucho antes. Un informe de 2019 detallaba fallas de seguridad y no solo en la línea 12. Aldo Mesa de Noticias Telemundo Investiga descubrió que subirse al metro en la Ciudad de México puede ser como jugar a la ruleta rusa. Almadelia sintió un escalofrío cuando la noche del 3 de mayo supo a través de las redes sociales que se había accidentado un tren en la línea 12 del metro. La línea que su padre y 2 de sus hermanos usaban a diario. Me preocupé luego porque es como la hora y la ruta. Dije, mis papás y mis hermanos. Mando un mensaje a la familia y me dicen, sí, Alma, papá y mis hermanos estuvieron ahí. Melitón Velasco, su padre de 56 años, murió en el accidente y sus 2 hermanos aún se recuperan de las lesiones. Como ellos, 5,5 millones de mexicanos se suben al metro a diario sin ser conscientes del riesgo que asumen. Y no solo en la línea 12. Un informe de 2019 hecho por las propias autoridades del metro, al que tuvo acceso Noticias Telemundo Investiga, revela que tanto las autoridades como los sindicatos fueron informados de que no se puede garantizar la seguridad del servicio. Por varias razones, pero sobre todo porque los repuestos para reparar los trenes no son de calidad o no llegan a tiempo. Y porque no hay suficiente personal competente en mantenimiento. Pues aquí la corrupción nunca se va a acabar.
Pedro Gerardo trabajó 32 años en el metro y dice que ha sido testigo de las negligencias durante los trabajos de mantenimiento de las vías en 2017. Pidieron los durmientes nuevos, pero no se pidió el herraje con la fijación. Había madera nueva, pero no había tornillos nuevos. Se tuvieron que meter todos los tornillos usados. Ya no tenían cuerda, ya no tenían fijación, y así estuvieron trabajando. Y el peligro no acaba aquí. Lo que sucedió en línea 12 es una línea que pedía a gritos que la observaran. El informe también advierte que el sistema contra incendios de la línea 12 solo se revisa una vez al año, y deberían ser 3. Se han acentuado los problemas y los accidentes, porque efectivamente estamos viajando sobre bombas de tiempo que no sabemos en qué momento van a estallar. Mucho mayor seguridad de lo que tenemos. Incluso Florencia Serranía, la directora del metro, reconoce que otro asunto preocupante es que no todos los encargados del mantenimiento tienen las capacidades técnicas. Hay taquilleras arreglando trenes y se les ha habilitado con un solo curso de formación. El informe revela también que cada vez hay menos personal sindicalizado capacitado. Y Pedro Gerardo dice que lo denunció ante la dirección del metro sin que le hicieran caso. Desaparecieron el examen práctico. Era un teórico y era un práctico. Precisamente para analizar si las personas éramos capaces de hacer un mantenimiento a vías, si teníamos los conocimientos. Preguntamos al Sindicato Nacional, pero no obtuvimos respuesta. También intentamos contactar a los autores del informe, sin resultado. A un mes de la tragedia, los familiares siguen exigiendo justicia. Y no es justo que hasta el día de hoy nadie se haga cargo de los daños que sufrió mi familia. Dicen que no fue un accidente, sino una irresponsabilidad. También en México, la Fiscalía de Quintana Roo investiga las denuncias de varias mujeres que afirman haber sido abusadas en los retiros espirituales organizados por el conocido conferencista Ricardo Ponce. Algunas de ellas aseguran que más que retiros, eso era una secta sexual. Isa Osorio tiene los detalles. Prende a llorar. Mayre Wink fue a un retiro espiritual con Ricardo Ponce, un conferencista autollamado creador de la autosanación. Pero al finalizar el evento, él se la llevó a un cuarto en privado. Nada más se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo... Tras su denuncia, surgió un perfil en Instagram, Denuncia a Ricardo Ponce, para recolectar varios testimonios en su contra. Se sumó a Andrea, quien aseguró que Ponce utilizó la vulnerabilidad emocional de varias para acosarlas y abusar de ellas. Dimos a la conclusión que habíamos sido parte de un abuso sexual y que esto era una secta. Bueno, es muy importante que estén atentos a sus emociones. Ricardo Ponce es un gurú espiritual con casi 3 millones de seguidores. Participar en sus eventos tenía un costo entre $2.500 y $3.500. Esto es abuso sexual. Si alguien de ustedes siente abuso sexual, se va a conectar con ella y va a soltar esa emoción. Algunas denuncias ya fueron presentadas formalmente ante la Fiscalía de Quintana Roo, que el fin de semana cateó y aseguró el Hotel Alcalqui, en Bacalar, donde el supuesto gurú realizaba los llamados retiros de autosanación. Por su parte, Ricardo Ponce ya emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En primer lugar, rechazó todas las acusaciones en su contra y en segundo, aseguró que fijará su postura con hechos y no con especulaciones. Por lo pronto, además del cateo, la Fiscalía del Estado ya investiga a Ricardo Ponce por el delito de trata de personas. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y en otras historias, otros 2 inmigrantes murieron en las últimas horas intentando cruzar la frontera. Sus cuerpos fueron hallados en distintos lugares cerca de Yuma, en Arizona. Los fallecidos fueron identificados como un ciudadano mexicano de 40 años y una guatemalteca de 20. El hombre falleció a solo unas millas de un centro de asistencia. Y en México, las autoridades detuvieron a más de 190 migrantes indocumentados en el estado de Chiapas. Un guatemalteco denunció haber sido estafado por coyotes y fue así como las autoridades dieron con el grupo en el que había menores. Los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. De vuelta a Estados Unidos, la preocupación por los recientes ciberataques en sectores clave para la economía ha hecho que el gobierno les pida a compañías públicas y privadas medidas contundentes para evitar una catástrofe.
Cristina Londoño amplía. Son muchas las angustias de un empresario, pero hoy Carlos Castro tiene una nueva, que le secuestren el sistema operativo de sus supermercados. No podemos cobrar, no podemos hacer nada, no podemos pesar equipo, ¿verdad? Y si son más profundos el hackeo, pues obviamente podrían hasta paralizarnos el sistema de refrigeración. La amenaza es tan grande que en este memorando el gobierno le pidió hoy a compañías y negocios privados que se preparen para un ataque cibernético tipo ransomware o secuestro de datos y que hagan planes de continuidad para asegurarse de que tienen la capacidad de continuar o restaurar sus operaciones. Tenemos ya años experimentando este tipo de hacks, siempre por fines financieros, es decir, son grupos criminales cuya motivación principal es la de extraer rentas económicas de las empresas que están vulnerables. Así fue el ataque contra el oleoducto Colonial, que dejó prácticamente sin gasolina a la costa este y del que se está reponiendo JBS y por poco causa escasez de carne a nivel nacional. Y otros ataques de los que nos enteramos tarde, como contra la compañía de transporte público Mass Transit y el metro de Nueva York en abril. Según los expertos, solo conocemos la punta del iceberg de este tipo de ataques, porque los gobiernos locales, escuelas y hasta hospitales que se han visto afectados pagan el rescate en silencio para no perder la confianza de la gente. Castro ya empieza a blindar operaciones. Tenemos una empresa que nos guarda toda la información, tenemos la nube y tenemos datos físicos. Aunque las empresas son privadas, los daños eventualmente nos afectan a todos. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Otro asunto preocupante es la creciente violencia armada que en Chicago tiene una nueva víctima. Se trata de una adolescente de 14 años baleada en la cabeza mientras paseaba a su perrito y que ahora lucha por su vida. Rubén Pereira habló con su familia. Lo único que pido a Dios, que no se la lleve. Carlos no puede contener el dolor al saber que su hijastra de 14 años se debate entre la vida y la muerte en este hospital. No es mi hija, pero como si fuera. En las buenas y en las malas, aquí está en las manos de Dios. La menor se encontraba caminando su perro junto con un joven, como lo muestra este video, cuando 3 sujetos se acercaron y uno de ellos le disparó en la cabeza. Los agresores huyeron en un vehículo y son buscados por la policía. Pues miré a la niña tirada al sangrado de atrás y luego ya estaban los bomberos con ella y ya después llegó la ambulancia. La menor era conocida en estas calles porque seguido sacaba a pasear a su perro. No se vale porque todos los días pasaba la niña a caminar su perrito y se mira una niña inocente. Del 1 de enero al 31 de mayo de este año, la policía de Chicago reportó más de 1.300 heridos de balas y más de 250 homicidios, un aumento comparado con el año pasado. En el 2020 se registraron más de 1.100 heridos y más de 240 asesinatos. Residentes de ese y otros vecindarios de Chicago temen que con el aumento de las temperaturas la violencia se dispare como sucede todos los años y las balas alcancen a personas inocentes. Pues hay que andar con cuidado porque siempre no sabe uno lo que pueda pasar. Mientras, Carlos ruega por un milagro para que su hijastra se salve. Que le dé una oportunidad de vivir. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Ahora hablamos de la pandemia. El número de personas muertas por el COVID-19 ha superado en Estados Unidos los 600,000. Una cifra que refleja la devastadora huella que ha dejado el coronavirus desde que comenzó la pandemia a principios del 2020. Un número doloroso que podría ser aún peor de no ser por la campaña de vacunación masiva que ha conseguido reducir el registro de muertes de un pico en enero pasado de más de 3,000 fallecimientos al día a un promedio de 600 hoy día. Y con el compromiso de trasladar el avance de la vacunación en Estados Unidos al resto del mundo, el gobierno de Biden enviará durante junio 25 millones de dosis a los países más necesitados. Y de ese total, 6 millones irán a una decena de países latinoamericanos, entre ellos México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y Brasil. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no demoró en agradecer el envío de 1 millón de dosis de Johnson & Johnson a la vicepresidenta Kamala Harris, quien la semana próxima visitará México.
En México hay preocupación por un gigantesco socavón que apareció en un terreno agrícola de Puebla y amenaza con tragarse una vivienda. Miren ustedes. Ahí tienen el impresionante momento en que la tierra se abre, amenazando con llevarse por delante personas y casas. El socavón se abrió el pasado sábado y desde entonces ya mide más de 300 pies. La familia de la casa cercana en riesgo de colapso ha sido evacuada y los propietarios de los terrenos temen que el agujero siga creciendo y acabe con todo lo que tienen. Es un patrimonio. Hija, 3 hijos. Ahorita, mire, si se sembrara, ya hay peligro. ¿No? Cuando continuamos aquí, como de este lado, como de aquel lado, ya hay peligro ahorita. Entonces ahorita hay que esperar primero que se solucione esto. Las autoridades están viendo de cerca el gigantesco hoyo de más de 65 pies de profundidad. El origen pudiera deberse al reblandecimiento del subsuelo por una falla geológica. En Nicaragua, la aspirante opositora a la presidencia, Cristiana Chamorro, permanece en prisión domiciliaria incomunicada y con su casa rodeada por militares. La posible contendiente al régimen de Daniel Ortega ha sido acusada de presunto lavado de dinero, por lo que el Ministerio Público ha inhabilitado a Chamorro como aspirante a dirigir el país. La policía ha impedido a la prensa cubrir el allanamiento y ha desplegado su fuerza contra simpatizantes y familiares de Chamorro, quien es hija de la expresidenta Violeta Barrios, quien le ganó en el año 90 a Daniel Ortega. Revisaron toda la casa y estaban sobre todo buscando algún tipo de documentación, recibo, cosas de ese tipo. La muestra más palpable del terror que le tiene la dictadura a este pueblo. Chamorro ha advertido que la investigación en su contra busca sacarla de la contienda. La recién elegida Miss Universo recibió hoy en el Consulado de México en Nueva York la matrícula que la acredita como residente mexicana en la Gran Manzana. Andrea Mesa expresó su voluntad de trabajar a favor de los inmigrantes y las mujeres. María Vargas Pion amplía. Le tomaron las huellas dactilares y la fotografía de rigor. Plasmó su firma. En nombre del Consulado General de México en Nueva York. Y minutos después le entregaron la matrícula consular en Nueva York a la Miss Universo mexicana Andrea Mesa. Estoy muy contenta porque ya estoy como oficialmente ciudadana de aquí de Nueva York. Es un sueño, la verdad, estar en esta ciudad. La Miss Universo de México apoyando a todos sus paisanos mexicanos. No solo saludó y se tomó fotos con sus connacionales, también vino a traer un mensaje de fortalecimiento a la mujer. Que me interesa conocer las historias que ustedes escuchan de las personas que viven aquí. Y es precisamente empoderar a las mujeres de lo que le apasiona a la Miss Universo. Concientizar acerca de la violencia de género será la causa que llevará de la mano durante su reinado. El machismo no solamente se queda en el país, sino que nos lo traemos, porque está en nuestra cultura, está en nuestra educación. Y hablábamos precisamente en trabajar en conjunto para promover esta educación, de ir cambiando la mentalidad de las personas. Exactamente, ya es tiempo de ir en contra de la corriente. Mujeres líderes de varias organizaciones expresaron en esta mesa redonda su preocupación. Pudimos dialogar, presentar nuestra historia, de los trabajos que estamos haciendo, y eso me pareció muy importante, pero me gustaría que se enfocara más con las mujeres indígenas. Creo que nos va a dar una voz muy fuerte. Nosotros trabajamos mucho en el empoderamiento de la mujer. La Miss Universo vivirá en esta ciudad hasta que culmine su reinado. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias, Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.